Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Valentina García y junto a mi compañera Francisca Flores les vamos a presentar nuestro póster del síndrome metabólico. Como introducción, tenemos que el síndrome metabólico es una asociación de alteraciones médicas relacionadas entre sí y que puede ser por predisposición genética, mala dieta o falta de actividad física. Esto aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, renales o diabetes mellitus tipo 2. En la epidemiología a nivel nacional, la tasa de mortalidad y la tasa de incidencia ha aumentado en los últimos años hasta 6 veces el riesgo de enfermedad cardíaca isquémica, accidente cerebrovascular, diabetes mellitus tipo 2 y mortalidad. La frecuencia del síndrome metabólico aumentó significativamente entre personas de 20 a 39 años. En este trabajo como objetivo se va a comprender la fisiopatología del síndrome metabólico, entender sus síntomas y factores de riesgo y el rol de la enfermería en esta patología. Factores de riesgo. Los principales factores de riesgo que intervienen en el desarrollo del síndrome metabólico se dividen en tres conceptos importantes. Los antecedentes genéticos, que pueden darse por antecedentes de diabetes, hipertensión y obesidad en la familia. La mala alimentación, porque la dieta también es una pieza clave, ya que la alimentación alta en grasas saturadas, azúcares y productos procesados aumentan el riesgo de padecer enfermedades como diabetes o obesidad, que finalmente derivan a un síndrome metabólico. Y por último tenemos los hábitos de actividad física, que la actividad física nos permite mantener un peso ideal, tener un control sobre el colesterol y disminuir el riesgo de padecer enfermedades que derivan a un síndrome metabólico. Tenemos signos y síntomas que una persona puede padecer antes o durante el síndrome metabólico. Estos son la obesidad, el cual es un principal factor de riesgo que se relaciona con el aumento del colesterol LDL, la presión arterial, los triglicéridos y el desarrollo de la resistencia a la insulina. Luego tenemos el colesterol HDL bajo. Este se debe a la misma obesidad ya que aumenta el colesterol LDL y disminuye el HDL. Luego tenemos la hipertensión arterial junto con la dislipidemia. Estos aparecen a la par con la resistencia a la insulina debido al desequilibrio de la producción de factores de coagulación, la agregación plaquetaria, el tono vascular y la fibrinólisis, lo que aumenta el riesgo cardiovascular. También tenemos los triglicéridos altos. Esta obesidad provoca que estos triglicéridos estén a niveles altos, lo que también eleva el colesterol LDL. Y luego, como último, tenemos la hiperglicemia en ayunas. Este aumento de niveles de glucosa en sangre en las primeras horas de la mañana se debe a que el páncreas está secretando una menor cantidad de insulina, por lo que no hay una correcta absorción de glucosa. Fisiopatología. La imagen 1 explica los mecanismos fisiopatológicos que desencadenan un síndrome metabólico. Todo comienza con la obesidad. Las células del tejido adiposo liberan citoquinas proinflamatorias y ácidos grasos libres generando dislipidemia, por lo que los triglicéridos, glucosa y lipoproteínas de baja densidad aumentan. En el músculo esquelético hay una disminución de la captación de glucosa, lo que provoca un aumento en la inflamación. En el páncreas va a ocurrir una hiperinsulinemia, ya que éste intentará compensar la resistencia de insulina produciendo más insulina, lo que va a dañar las células beta, aumentando la posibilidad de padecer diabetes mellitus tipo 2. También existe un aumento en la angiotensina 2, produciendo un aumento en la presión arterial. La inflamación crónica, la activación hormonal y la resistencia a la insulina son los factores principales para producir el síndrome metabólico. Como figura 2 tenemos la fisiopatología del síndrome metabólico y cómo influyen los ácidos grasos. Tenemos un aumento de la lipólisis en el tejido adiposo. Este aumento genera un aumento de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo y una vez que llegan al hígado, estos ácidos grasos aumentan las lipoproteínas conocidas como LDL, glucosa y triglicéridos. También se produce una dislipidemia por la disminución de la lipoproteína de alta densidad conocida como HDL. También tenemos que los ácidos grasos producen una disminución de la sensibilidad de la insulina, inhibiendo la captación de glucosa, produciendo un aumento tanto de glucosa como un aumento en la secreción de insulina, provocando una hiperinsulinemia y esta aumenta la absorción de sodio, lo cual puede llegar a inducir a un aumento de presión. Métodos de diagnóstico. La imagen 3 explica los parámetros de los factores que influyen en el desarrollo y diagnóstico del síndrome metabólico. Tenemos el perímetro abdominal, que es donde se mide la circunferencia de la cintura.
Una cintura grande es indicador de que existe un exceso de grasa visceral. Los valores específicos varían según la población y el país, pero generalmente se establecen umbrales para hombres y mujeres. Los triglicéridos son un tipo de grasa que se acumula en sangre. Es común ver elevados estos valores en personas con síndrome metabólico. En rango normal se considera cuando está por debajo de los 150 miligramos por decilitro. Tenemos el HDL, el cual es conocido como el colesterol bueno, en sus rangos normales. Este puede variar dependiendo de hombre, ya que tiene un valor superior a 40 miligramos por decilitro y en mujeres superior a 50 miligramos por decilitro. La disminución de estos valores puede indicar la presencia del síndrome metabólico y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El síndrome metabólico es un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la diabetes y accidentes cerebrovasculares. El aumento de la presión arterial o hipertensión es uno de los principales componentes de este síndrome. Un rango normal de presión es debajo de 130,85 miligramos de mercurio. También tenemos la glucosa en ayuno, que tiene un rango normal de glucosa que es de 70 a 96 miligramos por decilitro y una glicemia elevada en ayunas es indicador de resistencia a la insulina, que también es característico de este síndrome metabólico. Como tratamientos tenemos la reducción del peso y adiposidad a través de modificaciones dietéticas, un aumento de la actividad física y el tratamiento específico de sus componentes con el fin de reducir la resistencia a la insulina y prevenir la progresión de diabetes mellitus tipo 2 y así disminuir el riesgo cardiovascular. Y como recomendación tenemos la ingesta de grasas menor del 25% de calorías totales, con limitación en el consumo de grasas saturadas, colesterol y azúcares simples. Y como tratamiento farmacológico para la dislipidemia, tenemos la atorvastatina para reducir los niveles lipídicos, el cual corresponde a una estatina. Para la diabetes mellitus tipo 2 está la metformina, el cual reduce los niveles de glucosa en sangre. Y para la hipertensión arterial tenemos la hidralazina para dilatar los vasos sanguíneos y así la sangre fluye de manera adecuada a través del cuerpo. A modo de conclusión, el síndrome metabólico es un trastorno multifactorial que altera la homeostasis glucídica, lipídica y vascular, generando el aumento de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, entre otros, debido a resistencia a la insulina, disfunción pancreática, hipertensión y obesidad central. Como profesionales de la salud, lograr una detección temprana y una intervención será esencial para evitar complicaciones mayores, y la educación y el autocuidado para el paciente son fundamentales para reducir el riesgo y mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí están nuestras referencias. Muchas gracias.